mucho que no te veía. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que tal vez hay mucha gente del otro lado que dice, sí, a mí me pasa o creo que me pasó. Y muy frecuente, claro. Exacto. Sí, Vamos a hablar sí. de los ataques de pánico, ¿no? Sí, ataques de pánico que muchas veces hay gente que dice, tuve un ataque de pánico y cuando uno empieza a indagar ve que en realidad no fue un ataque de pánico. Entonces vamos a definir al ataque de pánico como un episodio repentino, súbito, en el cual aparece, así, de golpe, Sí. un miedo muy intenso. Estamos hablando, no, una preocupación, un temor, un miedo muy intenso, por eso estamos hablando de pánico, un miedo casi irracional, desesperante, y en el cual no hay grandes disparadores, porque si vos tenés sensación de pánico y estás en el medio de un tiroteo en la calle, y Sí. bueno, va a ser como normal, ¿no es Sí, es cierto? lógico que te Es pase. lógico y tampoco vas Claro. a preocuparte por esos síntomas que estás teniendo, No. sino que vas a estar preocupado por otras cosas. Acá aparece ese gran temor sin grandes disparadores y va acompañado de algunos síntomas, ¿sí? Un síntoma que es muy importante para diferenciarlo de otro tipo de episodios es un síntoma del pensamiento, un síntoma cognitivo, que es la idea de que esto que está pasando va a terminar en algo grave. Generalmente Claro. es la idea de que te vas a morir, Ujú. que es un ataque cardíaco, por ejemplo, o que vas a perder el control, o que te vas a volver loco. Esos son los pensamientos más habituales, lo cual incrementa mucho más Claro. la ansiedad de base, que es lo que genera el ataque de pánico. ¿Qué Ujú. otros síntomas puede haber? La mayoría son físicos y son las palpitaciones o taquicardia. Taquicardia es cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Esto es normal en una situación de ansiedad, el corazón Sí. tiene que acelerarse. Las palpitaciones es cuando vos sentís muy fuerte los latidos del corazón, más allá de que estén acelerados o no. Ujú. También aparece sensación de ahogo, de falta de aire, de opresión en el pecho, de no poder tragar, de dolor en el pecho, ¿sí? Con lo cual, palpitaciones, Sí. dolor en el pecho, ¿qué vas a pensar? Que es un infarto. Exacto. Sudoración, ese sudor como frío en las manos, en la frente. Puede aparecer también, pueden aparecer temblores Ujú. o sacudidas, eh, sensación de mareo, inestabilidad o que te vas a desmayar. También. Pueden aparecer parestesias o entumecimiento. Las parestesias, ¿sabes qué es? ¿Viste cuando se te duerme una mano, ese Sí. hormigueo que vos Sí. sentís? Bueno, y el entumecimiento que lo acompaña, esa Claro. dificultad para mover, bueno, el Ujú. miembro. Esto suma a pensar, por ejemplo, en un infarto. Tal cual. Pueden aparecer escalofríos o una sensación de calor que sube de golpe, náuseas, malestar abdominal, malestar digestivo. No está ocurriendo nada digestivo, pero bueno, No. todo Claro. esto puede aparecer. Y hay dos síntomas que son como muy raros, quienes los han experimentado, generan mucha extrañeza, que son la despersonalización y la desrealización. ¿Qué es la desrealización? Es la sensación de irrealidad, de que todo lo que te rodea en ese momento no es real, Claro. ¿sí? De que es extraño, de que no reconoces el entorno. Y la despersonalización es la sensación de estar como así, como si estuvieras por fuera de tu cuerpo. No como las experiencias cercanas a la muerte, que No, te no, no, cuentan, que no. se ven de arriba. No, Sí, no, no, sí. no. Una sensación de salir de tu cuerpo y Pero no estos dos reconocerte. particularmente, Sí. ¿suelen darse o con menos frecuencia? No, son bastante frecuentes, ¿eh? Bastante frecuentes. Por ahí la gente no los cuenta tanto por esta idea de que pueda ser tomado como algo, Sí, viste, sí. más Bueno, psiquiátrico. justamente la gente y el entorno que pueda acompañar a la persona que padece esto también es muy importante, ¿no? Porque en algún punto hay algunos que no llegan a entender lo que le está sucediendo a la otra, ¿no? Por ejemplo, si está temblando o si está padeciendo alguno de todos estos síntomas que vos decías y le preguntan, ¿y por qué te pasa esto? Y capaz la persona realmente no quiere estar en esa situación, necesita salir de eso y cuesta, ¿no? Explicarle a los demás lo que le está sucediendo cuando en realidad quiere salir de esa situación, ¿no? A Sí, veces es muy importante el entorno, ¿no? el entorno es fundamental, la comprensión del entorno, el acompañamiento es clave en esos momentos en los cuales la persona está claramente con muchísimo temor Claro. y con muchísimos síntomas físicos. Y yo creo que la comprensión también es muy importante a nivel de quien está padeciendo. Cuando yo le explico a un paciente, acá me llevaría mucho tiempo, pero cuál es el mecanismo por el cual el físico dispara esta respuesta de alerta máxima, que en general es una sumatoria de pequeños estresores hasta que Sí. pasas un umbral
y ahí aparecen los síntomas y empiezan a comprender la lógica de estos síntomas, ¿no? Comparando, si vos tuvieras una situación de peligro real, que para tu cuerpo y para tu cabeza ese peligro está ocurriendo, bueno, ¿qué tendría que hacer tu cuerpo para prepararse para enfrentar esta situación peligrosa? Y uno empieza a repasar los síntomas y la persona empieza a entender por qué aparecen esos síntomas que aparecen, que son normales, que no hay ningún registro de que alguien se haya muerto por un ataque de pánico, No. que son transitorios, en general alcanzan el pico sintomático a los 10 minutos y pueden durar media hora aproximadamente. Hay gente que tiene un malestar mucho más prolongado, pero en general pasan y que si vos no decís nada nadie lo nota, no es que se te pone la cara verde, No. ¿no? O empezás a tener convulsiones. La verdad que vos podés quedarte callado y sufrir ese malestar y nadie lo va a notar. Pero es muy importante poder comunicarlo y como vos decís, ¿no? Que el entorno sea receptivo Claro. y no empiece, te abanico, querés agua, Sí, tomate pero ¿por qué no se esto. te pasa si ya ¿Cómo puede tomaste la ser? medicación, tal cual? Porque creo que son situaciones que generan más estrés todavía Y en la genera más persona que está estrés. pasando por ese ataque de pánico, ¿no? Claro, y aparte se forma una especie de círculo vicioso Exacto. con los ataques de pánico, que es que yo tengo un ataque de pánico a raíz de que tengo mucha ansiedad, que vengo acumulando, un nivel de estrés muy elevado, y después de que paso ese episodio, ¿qué empieza a aparecer muchas veces? Y es la base de que se dispare ya el trastorno por ataques de pánico, ataque de pánico es algo esporádico, Sí, empiezo a tener miedo de que se vuelva a repetir. claro. Eso lo llamamos miedo al miedo, porque el ataque de pánico es una crisis de miedo. Entonces, ese miedo a que se repita incrementa mucho más la ansiedad, predispone mucho a que se repita el ¿Hay como un episodio. ciclo del ataque de pánico? Sí, había traído una imagen, ya está en el aire, pero Mirá, mirá, impecable. están ¿Cómo nos adelantados acá en la escuchan? producción. Yo no puedo leer mucho desde acá, pero Pero sí. esto que está lo del más... Fíjate, empezamos por la ansiedad arriba, Sí. entre las dos flechas naranjas, y vemos que esa ansiedad, de base muchas veces de meses o de años de evolución, termina generando, cuando llega a cierto nivel, un ataque de pánico. Y después de ese ataque de pánico aparece el miedo a tener otro ataque, con lo cual tenemos más Claro, ansiedad encima. y predisponemos a un nuevo ataque de pánico que genera más miedo a que se repita, Y más así. ansiedad, y ahí Por eso el empieza círculo. ese círculo vicioso del cual hay que sacar al paciente, que en general lo hacemos farmacológicamente, y después es muy importante lo que vos decís, explicarle qué es lo que está pasando, el acompañamiento del entorno, que el entorno más directo, más cercano, con quien le toca muchas veces transitar esos ataques de pánico, comprenda qué es lo que está pasando y sepa qué hacer y Y qué no le no pida hacer. explicaciones. Sobre todo qué no hacer eso, ¿viste? Tal cual. Pedirle explicaciones Pero en ¿cómo medio del puede ataque ser de- si no te pasó nada? A mí Pero mirá ¿cómo lo que le me tenés pasó. miedo a eso? ¿Viste? Está bien, capaz no lo hacen así de forma mala de decir, no, pero ¿por qué te está pasando esto? También quieren entender qué es lo que está sucediendo, pero en realidad es todo lo contrario, Y en ¿no? general Porque es lo pone muy mal la al paciente. preocupación que genera el entorno. Por Y vos supuesto. pensás que el ataque de pánico ya se está viendo en niños. Entonces imagínate la preocupación que puede generar a una persona como papá Sí. de tener un chico de 6 años, 7 años que empiece a tener ataques de pánico, ¿no? Ujú, tal cual. Pablo, muy interesante este Gracias. tema. La verdad que sí, que seguramente hay mucha gente del otro lado que ahora dice, bueno, no, al final lo que yo había pensado que era ataque de pánico no fue ataque de pánico, pero sí hay otra persona que lo padece y ojalá que podamos generar empatía, ¿no? Con este Ojalá. tema y con todas las personas que lo tienen. Muchísimas gracias. A vos. Pablo, como siempre, un placer. Estuvimos hablando con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi acerca de los ataques de pánico.